Cordial saludo, mi nombre es William Fernando Molano Ramos, mi código es 1071-303-180, pertenezco al grupo 14 de Física General. Para la sustentación de este ejercicio se nos ha pedido que realicemos dos simulaciones de movimiento en el simulador, en el cual se nos ha pedido de antemano que le carguemos unos valores como la posición, la fuerza de fricción, entre otros. Entonces aquí ya tengo las dos simulaciones precargadas y se nos ha pedido que basado en las simulaciones demos respuesta a unos interrogantes. Para la primera pregunta nos dicen ¿cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Entonces, viendo la simulación, la fuerza aplicada es la fuerza que nosotros le vamos a aplicar al objeto para que se desplace, y la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción que nos representa entre la superficie y el objeto. Entonces, siempre la fuerza aplicada para poder mover el objeto debe ser superior a la fuerza de fricción. Aquí vamos a ver dos cosas. La primera, que por ejemplo, si yo le aplico aquí una fuerza de 490 newtons, aquí abajo me está diciendo que tengo una fuerza de fricción de menos 490 newtons. Eso que significa que mi objeto no se movería porque está en los límites entre la fuerza de fricción y la fuerza aplicada, pero hay que tener en cuenta de que esto es en el caso cuando el objeto está en reposo. Inmediatamente el objeto empiece a desplazarse, el coeficiente de fricción va a bajar y nos va a generar una diferencia de fuerzas donde vamos a tener una fuerza neta mayor a la que tenemos que aplicarle para iniciar el movimiento. Nos preguntan cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene a partir de la fuerza aplicada y la fuerza de rozamiento o de fricción. Entonces, la fuerza neta es la diferencia que hay entre la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. Entonces tomamos la fuerza aplicada y le restamos la fuerza de fricción, tenemos la fuerza neta. Cabe resaltar que estos valores son solamente porque el objeto está en un plano que no está inclinado y pues solamente se está desplazando en el eje X. Entonces los demás valores como la fuerza normal y la fuerza del peso no entrarían en esta ocasión. Por ejemplo, si yo hago aquí, intento moverlo, no se movería porque está justo en el límite. Pero ¿qué pasa si yo le pongo 491 newtons? Un newton de más. Vamos a ver que ahora sí se mueve, pero para antes de que se estrelle, aquí abajo en fuerza neta y en coeficiente de fricción, vea, el coeficiente de fricción ya cambió, ya no son 490 newtons, sino son 294 newtons. Y en el caso de la fuerza neta, pues va a haber una diferencia de fuerzas, 491 newtons de fuerza aplicada menos 294 de fuerza de fricción, nos da un total de fuerza neta de 197 newtons, que es la diferencia entre los dos. Esto se nos ha pedido que lo hagamos con una superficie de madera, que era esa, y con una superficie de hielo donde se supone que no tenemos fuerza de fricción. Entonces si yo le aplico tan solo un newton, nos va a generar desplazamiento porque no hay coeficiente de fricción, no hay que superar ninguna barrera. Entonces para el caso de la simulación de hielo, vamos a hacer aquí el intento, también le tengo cargados 491 newtons, aquí 0 de fuerza de fricción y fuerza neta 491 porque no hay que restarle nada. Entonces podemos ver que sucede exactamente lo mismo, pero vamos a tener una velocidad más alta, que eso lo vemos en el siguiente punto. Cabe resaltar, fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal, y la fuerza normal es la masa por la gravedad. Siguiente punto. Entonces dice aquí, ¿cuál es el valor de la aceleración del objeto? Revisar la tabla. Entonces si vamos a la simulación que se hizo sobre superficie de madera, vamos a observar que tuvo una aceleración de 1,97 metros sobre segundo, y en el caso de la de hielo tuvo 4.91 metros sobre segundo. A ambos se les aplicó la misma fuerza, pero podemos ver que cuando no hay coeficiente de fricción, la aceleración tiende a ser mucho más alta. ¿Qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación de aceleración contra el tiempo? Entonces aquí podemos ver una gráfica donde hay una comparativa entre la aceleración durante un lapso de tiempo. Entonces, en ambos casos las gráficas son similares, en ambos se aprecia una constante, con la diferencia de que la aceleración y el tiempo son diferentes.
Para el caso de la superficie de madera va a tener una aceleración, por así decir, más lenta y obviamente un tiempo más alto, y para el caso de la superficie de hielo va a alcanzar las velocidades más altas en menos tiempo. ¿Qué tipo de movimiento representa la gráfica de la aceleración contra el tiempo? El movimiento en ambos casos representa una constante, que en este caso es aceleración en función de la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción. En ambos casos se tiene una aceleración constante, aunque en el caso de hielo va a ser más alta. Conclusiones respecto a los resultados obtenidos. Bueno, yo concluyo que el tiempo y la aceleración son proporcionales a la fuerza aplicada y a la fuerza de fricción, y que la fuerza neta varía en función de la fuerza de fricción.